Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Sandrita, me han entrado si no sé nomás a clase. De décimo. De décimo. Voy a empezar. Bueno. Sí. Bueno. Buenos días, chicos. ¿Cómo han estado? Buenos días, Bien, sí, señora. Bueno, les voy a empezar el tema. Estábamos hablando que era un conflicto la clase pasada. Estamos hablando de las causas del conflicto y los factores que influyen dentro de los conflictos. Ahora vamos a ver las clases de conflictos. Las clases de conflictos. Los conflictos se clasifican según 3 criterios: motivos, partes enfrentadas, y número de víctimas. Según sus motivos, existen los siguientes conflictos. Según los motivos, existen los siguientes conflictos de relación y comunicación. Surgen en medio de emociones negativas, de estereotipar al otro o incluso de la falla de la comunicación entre las dos partes. Cuando esto ocurre, la percepción que se genera y aumenta es la de incompatibilidad de los valores de intereses. Bueno, entonces, bueno, se clasifican en motivos, partes enfrentadas, número de víctimas. Número de víctimas. Bueno, entonces, según sus motivos existen los siguientes conflictos de relación y comunicación. Surge en medio de emociones negativas, de estereotipar al otro o incluso de la falla de comunicación
de la falla de la comunicación entre las dos partes. Cuando esto ocurre, la percepción que se genera y aumenta es la incompatibilidad de sus valores e intereses. Entonces, las dos partes, relación de comunicación, no se entiende tanto el uno como el otro. Las dos partes, la comunicación falla entre esas dos partes. Entonces, genera un aumento de incompatibilidad de sus valores e intereses. Estamos hablando de valores, ya sea el respeto, más que todo, ¿no? Y la convivencia. De autoridad, se cuestiona el reparto de poder y de la autoridad en la sociedad. Surgen en los sectores descontentos de la población ante la desigualdad y la ausencia de las oportunidades brindadas por el Estado. También aparecen cuando la autoridad es disputada por grupos armados ilegales. Entonces, la autoridad, cuando el poder está generando el poder con la autoridad. Surge entonces el descontento, tanto de la parte de la población como la parte de los gobernantes, cuando en muchas ocasiones los gobernantes no deja participar, excluye a la población en la parte política, en la parte económica, en la parte social. Entonces, el Estado, entonces las personas y el Estado empiezan ese conflicto de los desacuerdos o disputas entre los diferentes grupos. También existe los grupos armados ilegales, ¿no? Entre el Estado y los grupos ilegales, o sea, los grupos subversivos, cuando tienen alcanzar ideales muy diferentes, tanto el gobierno como los grupos subversivos tienen sus ideales muy diferentes. Entonces viene también el malentendido de tanto el uno como el otro, lo que estamos pasando hoy actualmente en nuestro país, ¿no? Que el gobierno plantea unos objetivos, mientras que los grupos subversivos también los plantean, muy diferentes tanto el uno como el otro. Entonces, en esas dos partes, en esos dos grupos, tanto el gobierno como los grupos subversivos, entonces no se entienden y hay disputas que el uno no dijo, que el otro no respetó. Entonces, por eso viene entonces la intervención de los grupos, tomando poblaciones, matando gente, porque están en desacuerdo tanto los grupos subversivos como el Estado, que no tienen un objetivo propio para llegar a un acuerdo. Por recursos, se presentan cuando dos partes se enfrentan por la posesión, el control y el uso de los recursos naturales y geográficos, indispensables como fuentes de energía, agua y la ubicación especial de estos mismos. Entonces, se enfrentan por la posesión. Muchas veces la gente, o sea, los grupos, ¿sí? Los dos, tanto los individuales o grupos sociales o entre familias, ¿no? Digamos así, se enfrentan por la posesión de tierras y el control, ¿no? De posesión de tierras y también la posesión de recursos naturales, ¿no? Y las fuentes de energía y agua y la ubicación. Muchos de estos problemas por recursos se presentan, ¿no? Hoy actualmente familias que tengan grandes extensiones de tierra, latifundios, tanto el uno como el otro, viene la posesión, que esto es mío, que esto es mío, que esos recursos eran míos, que esto no es, y que la energía y el agua se pegan por el agua, la ubicación espacial de estos mismos. Entonces, por eso también se presentan estos conflictos. Los desacuerdos entre grandes terratenientes, la posesión de tierras, el control de recursos naturales y también las fuentes de energía, el agua y la ubicación espacial de estos mismos. De identidad y étnicos. Brotan entre comunidades integradas por grupos con condiciones étnicas, religiosas y lingüísticas. Suele ocurrir que dichas condiciones se entremezclan con temas encontrados con privilegios y odios que agudizan esos conflictos. Hoy, actualmente, decimos que las nuevas guerras, ¿sí? Decimos así, las nuevas guerras, anteriormente pues era la guerra, se dio la guerra entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron lo más importante en el mundo. Pero entonces surge hoy actualmente
las nuevas guerras. ¿En qué consisten las nuevas guerras? Estas nuevas guerras son los conflictos entre grupos étnicos, entre grupos religiosos, lingüísticos, ¿sí? Más que todo, esto se presenta en la parte del continente africano y en la parte de Asia, ¿no? Ya sea por las etnias, se pelean el conflicto, la forma de pensar de cada uno y la parte lingüística. También lo vemos en la parte de Europa, en la parte oriental, en lo que es la parte de Turquía europea, está también lo que es la parte de Hungría, ¿sí? Son más que todo en la parte oriental donde se gesta en Europa estos conflictos, ¿no? Ya sea por etnias, religiosidad y lingüística. Se brotan estos conflictos debido a eso, vuelvo y repito, etnias, o sea, por razas, religiosos, sí, acuérdense que en cada país encontramos diferentes grupos religiosos, ¿no? Grupos, diferentes religiones, ¿no? Hay países que tienen 3 y 4 religiones y la oficial, por eso también son los conflictos que se presentan. Y lo mismo en la parte lingüística, en un país, ahí está el que como tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Tenemos el inglés, pero hay otros idiomas como el alemán, el chino, bueno, entonces también se presentan esos conflictos y pueden ocurrir sí, entre mezclados, ¿no? Y se encuentran también odios y esos odios se agudizan y llegan hasta los conflictos. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos. No, profe, ninguna. No, señora. Dice, los conflictos, ustedes motivos, se clasifican en motivos, partes enfrentadas y número de víctimas. En cuanto a los, según sus motivos, existen conflictos de relación y comunicación, o sea, la relación y comunicación entre muchos grupos no se dan, es muy escasa, falla esa comunicación entre estas dos partes. Entonces se genera la incompatibilidad de esos valores e intereses. En la autoridad existe el poder del gobierno, ¿sí? Junto a la sociedad. Cuando el poder del gobierno no permite que la sociedad intervenga en la parte política, en la parte económica, entonces hay desigualdad. Y también la ausencia de oportunidades que brinda el Estado. En cuanto a los recursos, entonces está dando un ejemplo, cuando familias, ¿sí? Grandes familias se enfrentan por posesión de tierras, por recursos y también por la pelea de la existencia se pelean por el agua y su ubicación geográfica. La identidad y grupos étnicos también están integrados más que todo por la parte étnica, las condiciones étnicas, religiosas y lingüísticas. Entonces, esas condiciones da pie para que se agudicen, ¿sí? Los odios entre esos grupos y aparecen los conflictos. Tenemos entonces como segundo, según las partes enfrentadas, se clasifican de la siguiente manera: armados internacionales. 2 o más países se enfrentan por asuntos fronterizos, el control de recursos naturales o posición de dominación. O sea, lo que nosotros vimos, sí, en lo que fueron las guerras, la primera y segunda guerra mundial, ¿no? Por asuntos fronterizos, ¿sí? Donde Alemania quería posesionarse de Francia y de Inglaterra y de Polonia y otras regiones. Por control de recursos naturales, sí. En la Primera Guerra Mundial Alemania quería posesionarse de lo que son de Renana y sí, la provincia de Renana, que es muy rica hoy actualmente en acero, entonces quería posesionarse de eso. Y las posiciones de dominio, o sea, de poder. Armados internos, suceden en el interior de un mismo país cuando 2 o más grupos se disputan el poder. Generalmente un grupo busca conservarlo mientras que otro requiere tomarlo. Esto pueden estar ligados con conflictos de identidad. O sea, lo que nosotros llamamos, explico, lo que se dio aquí en Colombia con lo que llamamos la guerra de los 1000 días. Se dieron esos conflictos internos, ¿sí? Grupos que disputaban el poder, ya sea el liberal y el conservador. Lo mismo cuando la violencia en nuestro país, ¿sí? Cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán.
sucedió eso lo mismo, los conflictos entre los dos grupos, entre los dos partidos políticos, ¿no? El liberal y el conservador, quién quería manejar, quién quería, y hubo una disputa entre esos, por eso se llevaron a un acuerdo que nosotros llamamos el Frente Nacional, para disminuir o apaciguar un poco la violencia en nuestro país, dieron ese paso, que serían 4 liberales y 4 conservadores. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos armados internos. Así pasa con los grupos subversivos, ¿sí? Se enfrentan tanto el grupo, ¿sí? Los grupos subversivos y también los grupos de las BACRI, ¿no? Que se enfrentan unos con otros. Y eso entonces da lo que nosotros llamamos los armados internos. También tenemos como tercero según el número de víctimas. Se clasifican en menor o violento simple. Víctimas inferiores a 1000 personas. Intermedio o de baja identidad. Más de 1000 víctimas durante el conflicto, pero menos de 1000 en un año. Guerra o de alta identidad, cantidades de víctimas superiores a 1 millar en menos de un año. Entonces esto está como una estadística dada, como un intermedio en procesos de violencia, ¿no? Dice víctimas inferiores a 1000 personas, ¿es un menor o un violento simple? ¿Sí? Intermedio de baja identidad, más de 1000 víctimas durante el conflicto, pero menos de 1000 en un año, ¿ya? Y guerra o de alta identidad, cantidad de víctimas superiores a 1 millón en menos de un año. Lo que sucedió con la primera guerra mundial, ¿no? Y la segunda guerra mundial. 1 millar, ¿sí? De víctimas, o millares de víctimas, ¿no? En menos de un año. Entonces, lo que está pasando hoy, ¿sí? Con la parte de los grupos subversivos, tanto aquí en Colombia como en otros países, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Entonces, los conflictos se clasifican en motivos, según las partes enfrentadas y según el número de víctimas. ¿Ya? Entonces tenemos la guía número 15, tercer periodo, actividad para trabajar en clase. Dice, ¿consideras que en un solo conflicto se podría reunir varios tipos de conflictos? Explica tu respuesta y dibujando una historieta. Vuelvo y repito. ¿Consideras que en un solo conflicto se podría reunir varios tipos de conflictos? Explica tu respuesta dibujando una historieta. Entonces ahí es el conflicto armado, ahí ven unas gráficas, pero ven unos dibujos y tenemos el desplazamiento forzado, que se van de un país a otro, ¿sí? Lo que pasa con los mexicanos, con los cubanos hacia la Florida, ¿sí? Y ahí pues naufragan muchos, mueren muchos, otros llegan a esa parte, pero los devuelven, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa hoy con nuestros conflictos. El conflicto armado, el desplazamiento que se ha debido a ese conflicto. Aquí en Colombia se ha dado ese desplazamiento forzado, muchos campesinos han dejado sus tierras para llegar a las grandes ciudades, porque ya sea el conflicto que se dan entre esos grupos subversivos y también los del narcotráfico. ¿Sí? Aquí en nuestro país se está gestando ese desplazamiento. ¿Alguna pregunta, chicos, de la actividad? Chicos. No, profe, ninguna. No, señora. Dice, ¿consideras que en un solo conflicto se podría reunir varios tipos de conflictos? Explica tu respuesta dibujando una historieta. Bueno, entonces los quiero ver trabajando en el cuaderno, por favor. ¿Sí? Trabajan esa historieta.
Sí, que dice que si un conflicto puede haber, dentro de un mismo conflicto pueden haber otros conflictos. ¿Me responden a lista, por favor? Abran sus cámaras para verlo, chicos. Chicos, les quedaba tiempito, ¿no? Chicos, abran sus cámaras, que los quiero ver. A ver cómo están. Lilian, Luisa, ¿cómo ha estado? Los quiero ver solamente. Angeli, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Laura, Tomás, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Karen, Ronald, ¿está más grande Ronald? ¿Así creció un poquito más? Valentina, ¿cómo ha estado? Los quiero ver solamente. Hace rato no nos vemos. ¿Mm? Kevin, Andrés, Ayala, Jessica, muy bien. Quiero que me abran las cámaras. Valentina, Valentina Poche, Ferrer, Andrés, Celeita, los quiero ver. Cristian, salí. Profe, yo no puedo prender la cámara. Bueno. Cristian, ¿cómo ha estado? Valentina, ¿cómo ha estado? ¿Bien? O me parece que hasta ahora se levantó, ¿o qué pasa? ¿Ah? Bueno, entonces, por favor, gracias. Voy a llamar a lista y me responden, por favor. Entonces, Ayala. Ayala. Presente. Gracias. Bernal. Presente. Gracias. Celeita. Presente. Ceni. Ferrer. Laura. 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 Galeano. Galeano. ¿Dónde está Galeano? Presente. Ajá. Luisa. Presente. Libreros. Libreros. Presente. Lugo. Presente. Mancipe. Mancipe. Mora. Presente, profe. William. William Pinto. Presente, profe. Él no está. Poche. Valentina. Poveda. Presente. Romero. Presente. Jessica. Presente. Rubiano. Lorena. Lorena. Rueda Jamie. Jamie. Salinas. Salinas. Presente. Sarmiento. Solano. Presente. Torres. Vergara. Samuel. Ya chicos, tienen que hacer eso. O sea, dice que si en un conflicto armado, eh, pueden integrarse o pueden verse en otros conflictos. Solo es por medio de una caricatura, de una historieta, profe, ¿sí? No hay que escribir nada más. No, solamente eso. Ok, muchas gracias.
Chicos, ustedes saben qué tema les toca, ¿no? Para la izada de bandera. Yo les dije hace 8 días. Profe, qué pena, una pregunta. Es que nosotros no hablamos nada el viernes con el profesor Fabián. Ah, ¿sí ven? Profe, yo no puedo estar. ¿Qué temas son? Bueno, ¿qué tema es? ¿Y ustedes no le comentaron al profe? Es que se nos olvidó, profe. Estábamos hablando de... Sí. No, siguió la clase normal y se nos olvidó. Ah, bueno. Sí, porque a ustedes les toca sobre una dramatización pequeña sobre la batalla de Boyacá. Y entonces, pues la idea era que entre todos ahí en la familia, los que les colaboraran, ¿sí? Para hacer eso, y todo eso, el traje, todo lo pueden ustedes inventar, lo que ustedes puedan hacer, ¿sí? Pero el profe no les dijo nada. ¿Cuándo tienen con ellos, chicos? Porque mire, ya parte de esta semana ya termina el mes y ya el sábado estamos agosto. Entonces, para que miren, chicos, qué van a hacer con esa dramatización. Entonces, chicos, miren a ver cómo hablan con el profe. Es una dramatización pequeña, ¿no? Cortica. ¿Me escuchan, chicos? Se le escucha muy Señora, pero entrecortado, muy profe. cortado. Y es que me está molestando el del computador, el audio del computador. Profe, qué pena, ¿le puedo pedir un favor? Sí, señora. ¿Me Sí. puede dictar la actividad? Es que en la diapositiva se ve muy borroso. Bueno. Dice entonces, ¿consideras que en un solo conflicto se podrían reunir varios tipos de conflictos? Explica tu respuesta dibujando una historieta. Bueno, repito, ¿consideras que en un solo conflicto se podrían reunir varios tipos de conflictos? Explica tu respuesta dibujando una historieta. Gracias, profe, ya la copié. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, señora. señora. Me está molestando el audio.
Ya casi terminan, chicos. ¿Cómo, Luisa? No, profe, yo me demoro dibujando, la verdad. ¿Sí? Esperemos entonces. Cristian, ¿sí está trabajando? Cristian, Salinas, Valentina, ¿sí está trabajando? Sí, señora. Ah, bueno. Angeli, ¿sí está trabajando? Angeli, Lugo. Sí, señora. Mm.
Bueno, chicos, los que terminaron, ¿me lo presentan o me lo mandan por la plataforma del modo? Profe, yo se lo mando por la plataforma. Bueno, Yo también, profe, es que me demoro mucho dibujando. Yo también, profe. bueno, Yo también, profe. bueno, Yo también, profe. Ferrer, bueno.